días, buenas tardes. Vamos a empezar con una nueva clase de aparato locomotor. Hoy nos vamos a detener en lo que son las articulaciones. Si bien que en videos anteriores ya nos hemos mencionado, ya hemos hablado un poco de las articulaciones, hoy vamos a detenernos y a hablar exclusivamente de cómo se clasifican y las características que presentan cada una de ellas. Para comenzar vamos a hablar un poquito de la descripción general de las articulaciones. Las articulaciones las podemos dividir en articulaciones que sean sinoviales y articulaciones que no son sinoviales. O sea, articulaciones sinoviales van a ser todas aquellas articulaciones que presenten cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial y más características que vamos a ver en la próxima presentación. Pero las no sinoviales no presentan cápsula articular, no presentan cavidad articular. Por lo tanto, van a ser meramente una unión entre dos o más huesos con la carencia de un espacio. Entonces, las sinartrosis van a ser un tipo de articulación no sinovial que tiene la característica funcional de no tener movimiento. Unen huesos, pero no permiten movimientos. Y para eso vamos a definir las suturas, por ejemplo, como parte de sinartrosis, que son la unión entre los huesos del cráneo, por ejemplo. Las gonfosis, que es la unión entre el diente y el hueso, y la sindesmosis, que es la unión interósea. Típico, por ejemplo, la membrana interósea, que existe entre los huesos largos del antebrazo, entre los huesos largos de la pierna. Acá también muestra como ejemplo el ligamento amarillo, entre las láminas de las vértebras. También, otro tipo de articulación no sinovial, pero esta sí permite cierta movilidad, es la anfiartrosis. La anfiartrosis va a ser la articulación que genera cierta laxitud de movimiento, como por ejemplo tenemos la sincondrosis. La sincondrosis es esa fina capa de tejido conectivo, de tejido articular, digamos, que se encuentra entre una parte del hueso y la otra, como por ejemplo la epífisis y la diáfisis en un hueso largo que se encuentra en crecimiento. La sincondrosis vendría a formar lo que es la placa epifisaria o metáfisis en los huesos en crecimiento. Y después, la vedette de la anfiartrosis van a ser la sínfisis. Acá tenemos la sínfisis pubiana, por ejemplo, que une el coxal en su región anterior, en la parte que se llama pubis, y los discos intervertebrales, que también las podemos llamar sínfisis. Son un tipo de anfiartrosis que en conjunto permiten gran movilidad a la columna vertebral y solventan cierta firmeza a la estructura. Bueno, y así entonces definimos a las articulaciones no sinoviales. Por otro lado, vamos a tener los tipos de articulaciones que son diartrosis, que son sinoviales, que permiten movilidad y por lo tanto van a tener ciertas características, como por ejemplo presentar dos superficies óseas que se unen, que entre ellos van a tener un cartílago articular, como pueden ver en la imagen. Ese cartílago articular va a estar formado de cartílago de tipo hialino, con gran contenido de fibras de colágeno, siendo que las fibras de colágeno se van a disponer de diferentes formas a lo largo de todo este cartílago. Van a tener una cápsula articular, que es la que envuelve toda esta región de unión, muy fibrosa. Internamente a la cápsula articular vamos a tener la membrana sinovial, que es una membrana muy fina, que produce y tiene la capacidad de producir lo que se encuentra en el medio de la cavidad articular, que es el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a tener la particularidad de favorecer la lubricación articular, favorecer la nutrición del cartílago y favorecer el deslizamiento de este cartílago, permitiendo que disminuya la fricción o el coeficiente de rozamiento entre las estructuras cartilaginosas. Cuando el hueso se encuentra estático por mucho tiempo, en aquellas situaciones en que el paciente requiere inmovilidad por mucho tiempo, genera que el coeficiente de rozamiento entre las estructuras aumente, y más que nada el coeficiente de rozamiento estático. La movilidad va a permitir que el líquido sinovial pierda un poco su viscosidad, que adquiera una característica más líquida y permitir así mejor la movilidad y la lubricación de las carillas articulares. Bueno, entonces acá tenemos lo que es una articulación de tipo diartrosis típica, con dos superficies óseas, dos o tres superficies óseas que se unen, cartílago articular que las recubren, una cápsula articular, una membrana sinovial y líquido sinovial en su interior. Los tipos de diartrosis que vamos a encontrar, como vemos en este caso, van a ser, según sus carillas articulares,
pueden ser enartrosis o esféricas, ¿tá? Que son aquellas articulaciones que permiten mucha movilidad, como el caso, por ejemplo, de la articulación glenohumeral o la articulación coxofemoral, como ven acá en imagen señalada. ¿Tá? La articulación del hombro, la glena con el húmero, ¿tá? O sea, la escápula con el húmero, es una articulación de tipo enartrosis, es esférica, permite todos los grados de movilidad, permite flexión, extensión, rotación, abducción, aducción, ¿tá? Todos los grados de movilidad en sí mismo, ¿tá? Lo mismo en la cadera. Con la cierta diferencia que la coxofemoral presenta mayor estabilidad que la glenohumeral. Por lo tanto, eso provoca que la glenohumeral sea más luxable, o sea que pierda la congruencia articular más frecuentemente que la coxofemoral. ¿Okay? Otro tipo de articulación dentro de las diartrosis van a ser las trocleares, como ven acá. Las trocleares van a permitir el movimiento de flexoextensión. Son las típicas del codo, por ejemplo. ¿Tá? Es el movimiento en tipo bisagra. ¿Tá? Articulación bisagra o troclear. ¿Tá? Otro tipo de articulación de tipo diartrosis van a ser las artrodias, que son superficies planas. ¿Tá? Permiten el deslizamiento de una superficie con la otra. ¿Tá? O lo que se llama fuerzas de cizallamiento. ¿Okay? Después también tenemos las típicas de silla de montar, donde hay encaje recíproco, una superficie que es cóncava hacia abajo y otra superficie que es cóncava hacia arriba, y encajan recíprocamente. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, marcada en la imagen lo que es la articulación del trapecio con el primer metacarpiano. ¿Tá? Otro ejemplo de silla de montar va a ser la del manubrio esternal con la clavícula, ¿tá? La articulación externo-condrocostoclavicular, ¿tá? Que van a permitir justo ese encaje de dos concavidades en los sentidos opuestos. Después también vamos a tener las articulaciones tipo elipsoidales o condilias, como en este caso se muestra marcando la de la muñeca, o sea, la radiocarpiana. ¿Tá? Y que permite movimientos de flexo-extensión y desviaciones cubitales y desviación radial. ¿Tá? Después tenemos, por ejemplo, las trocoides. Las trocoides, acá en la imagen te pone el ejemplo de la atlantoxidea. La trocoide es la que permite un giro en el sentido longitudinal del hueso. Es el movimiento tipo pivote. Este movimiento de negación se va a dar en un eje longitudinal de la apófisis odontoides del axis, donde el atlas va a rotar alrededor de él. Otro ejemplo de trocoide va a ser la articulación radiocubital. El movimiento de pronosupinación se da en torno a una articulación de tipo trocoide. ¿Okay? Bueno, entonces acá tenemos los 6 subtipos de articulaciones de tipo diartrosis que podemos tener. Acá a modo de ejemplo, vamos a ver los 3 grupos de articulaciones que estuvimos hablando. La sinartrosis, en este caso enmarcada por las suturas, que son articulaciones fijas, por lo tanto permiten la unión entre dos o más huesos, pero no permiten movilidad. A la derecha tenemos las articulaciones entre las vértebras, que son sínfisis. Son anfiartrosis. Permiten la unión de dos o más huesos, permitiendo una movilidad escasa o limitada. Y por último, tenemos una diartrosis acá, como la coxofemoral, que permite gran movilidad, y teniendo cápsula articular, teniendo membrana sinovial, teniendo todos los componentes típicos de una diartrosis. ¿Ok? Bueno, por acá termina la clase de articulaciones. Cualquier duda me pueden enviar mail al mail que aparece en mi canal.